Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, nuevamente acompañado del señor Jeff Moon, uno de los diseñadores de habla hispana en el mundo del jailbreak. ¿Cómo estáis, Jeff? ¿Todo bien? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal profesor? Buenas noches o buenos días o buenas tardes o cuando nos estén viendo. Mm. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un placer estar en su canal. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que es las noticias de esta semana que estuvieron bastante, pues no polémicas, pero sí interesantes por hablar. Sí, llevamos un tiempo de sequía bastante amplio en realidad. Sequía que yo la considero absolutamente normal, Jeff. Yo creo que, no sé cuál es tu percepción, pero yo en lo personal siento que los años anteriores, siempre este periodo es así. Todo lo que es el trimestre antes del evento de septiembre es bien flojo en realidad. Así que, bueno, vamos a ver qué va a estar pasando durante este tiempo. Yo les voy a recomendar, obviamente, el trabajo que realiza Jeff. Todos los enlaces de sus temas van a estar ahí en la descripción. Hay uno que está trabajando ahora último, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar de ese? Sí, de hecho estoy trabajando y estoy al 60%, por así decirlo, de mi nuevo tema. Créanme que tiene varias extensiones. Estoy trabajando en demasiadas cosas de lo que aprendí antes, lo que aprendí en base a Acid, Mono y todos esos van combinados en este. Entonces, créanme que es un trabajo que merece la pena echarle por lo menos un vistazo. Está planeado para lanzarse a finales de agosto, precisamente porque ya tengo un poquito de prisa en cuestión de la universidad. Así es, bueno, ustedes ya están viendo en pantalla el usuario de Twitter de Jeff, las demás redes sociales de él están en la descripción para que puedan estar al tanto cuando sea este lanzamiento y obviamente van a dar un sorteo dando vueltas por ahí de una licencia para que lo puedan estar obteniendo, disfrutando y valorando también el esfuerzo que hay detrás y de esa manera tener un dispositivo con un viaje al futuro, así con Snowboard o con el gestor de temas que ocupen, un clic y ahí lo van a tener y bueno, y si no tienen Jailbreak también se puede ocupar, así que todo eso, ahí tienen el usuario de Jeff para que lo puedan estar contactando. Una de las cosas que te quería preguntar, Jeff, es este tema de iOS 14.8, que se está hablando de que Apple nos estaría dando la oportunidad de instalar solamente las actualizaciones de seguridad sin tener que estar subiendo obligatoriamente a iOS 15. Eso significa que algunas personas que deseen quedarse en iOS 14 lo van a poder hacer, que en un mes más cuando tengamos ya iOS 15.0 final, no va a ser obligatorio que esas personas tengan que subir. Entonces, ¿qué te parece esta medida? Si tuvieses tú, por ejemplo, un dispositivo principal, no sé, un iPhone SE primera generación, un 6S, quizás un iPhone 7, ¿sería algo que tú harías? Apple nunca había hecho eso de una versión punto 8 más aparte una versión que ya te deje quedarte en el iOS base y no avanzar al próximo. Ujú. Entonces, es algo muy importante y creo que así debe ser y así debería seguir siendo. Es también hablando de elegir tu iOS, a elegir, que no creo. Pero bueno, el hecho de que te dejen quedar, yo lo aprovecharía en dispositivos muy antiguos, háblese de un 6S, un iPhone S de primera generación, quizá un iPhone 7, pero todavía tiene la capacidad. Porque si nos vamos después o lejos del jailbreak, pues ya son dispositivos que igual no van a tener las características que ofrece iOS 15. Muchas de esas características empiezan desde el iPhone X, S, me parece, Ujú. arriba. Los demás pues, ya se quedan Cierto. como que pues, ya sin esos beneficios. Eh, yo lo haría, o sea, dejando de lado el jailbreak de nuevo, porque pues ya el rendimiento, pues yo creo que va a ser mejor en iOS 14 que en iOS 15, porque va a tener menos exigencias al dispositivo. Y obviamente el jailbreak, pues estamos hablando de que checkbrain con esos dispositivos pues, es prácticamente un hecho de que haya jailbreak. Ujú. Entonces, y deje tú el jailbreak de checkbrain, un cover puede subir hasta esa versión en algún punto del tiempo. No estamos hablando de un mes, 2 meses, pero en algún Ujú. punto puede subir a iOS 14.8 y ya, o sea, pues tendrías básicamente tres o cuatro, si hablamos de Manticore, que es un tema que igual vamos a poder hablar ahorita, Ujú. jailbreaks en 14.8 en cualquier dispositivo, quien se quede en esa versión, Ujú. pero todos son libres de subir, digo, la posibilidad está ahí y el hecho de que te aseguren de que vas a tener actualizaciones de seguridad, pues ya es algo, ya es mucho. Así es, Obviamente los de jailbreak no van a subir de esas versiones, pero estamos de acuerdo que 14.8 ya es la base cierto. para el futuro. O sea, ya es muy buena noticia para quien los vea, quien lo vea. O sea, Ujú. Mira, mencionaste tres cosas, a ver si me acuerdo de las tres que yo dije, oye, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo. La primera que mencionaste es de que Apple tenía que haberlo implementado antes. O sea, sería genial todavía estar, no sé, pues en iOS 13.7, que fue la última que vimos de iOS 13, y habernos quedado ahí algunos dispositivos y no subir a iOS 14 con esta fiebre de los widgets que se tuvo a lo mejor en ese entonces.
Lo segundo es que obviamente los usuarios del jailbreak no va a estar instalando iOS 14.8, no vamos a seguir quedando en la versión más baja. Y lo tercero, me acordé, y lo tercero es que va a llegar el día en el que 14.8 también va a quedar con jailbreak. O sea, hoy día todas las versiones de iOS 10 tienen jailbreak. Todas las de iOS 11 tienen jailbreak, todas las de iOS 12 tienen jailbreak y todas las de iOS 13 tienen jailbreak. Y cuando estemos en iOS 15 va a llegar el día, no sabemos cuándo, ojalá nos encantaría saber la fecha, va a llegar el día en el cual iOS 14 también va a quedar por completo con jailbreak. Así que no es mala idea tampoco para esos dispositivos a lo mejor quedarse en esa versión. Qué bueno que Apple de aquello, porque al mismo tiempo va sacándole el jugo también a sus equipos, no se les va consumiendo el tema de la batería o se van poniendo lentos, a lo mejor Apple no quiere más demandas, cuando le decían que ellos mismos ralentizaban los equipos por las nuevas versiones de iOS, entonces con esto también puede ser una medida para aquello. Yo creo que es algo interesante, me llama la atención que lo hayan, tengan todos los planes para estarlo implementando y si llega a ser así, espero que sea algo, Jeff, que esté en iOS 14.8 y luego en 15.8, 16.8, o sea, que perdure en las futuras versiones de iOS, que pudiese continuar. Me imagino que esta es como una prueba para Apple, o sea, porque ellos saben la tasa de adopción que tiene iOS 15, entonces de ahí Ujú. me imagino que se van a ver qué tan fiable es dejar que los usuarios se queden en esa versión o dejar que ya todos tengan que subir necesariamente. Bueno, que no es obligación, pero que va a estar. Entonces yo creo que si le va muy bien a esta forma de hacer las cosas, yo creo que lo van a seguir dejando y si no, pues volveremos a lo mismo. Que obviamente es mejor no, pero bueno, la posibilidad también está ahí en el aire. Claro, el tema de la tasa de adopción y de la fragmentación, ¿cierto? Ya Apple no se va a poder jactar. Hoy día tiene sobre un 93% de sus dispositivos en iOS 14, entonces es bastante. Entonces eso se va a ir dividiendo un poco. Bueno, vamos a ver cuál es la decisión que toma la gente, pues Jeff. Porque a lo mejor algunos, como van a ver que su 6S es compatible con iOS 15, pues van a subir nomás. Pero van a haber otros que no. Así que vamos a ver cómo le va. Sin duda es una prueba inicial. Vamos a ver cómo resulta. Como te dije, yo me gustaría que estuviese en todas las versiones de iOS. Es algo muy interesante estar allí viviendo. Otra cosa muy interesante que pasó esta semana tiene que ver con el jailbreak de Taurin. Con el tiempo ha ido demostrando de que ha logrado varias cosas que no se pueden encontrar en otro jailbreak. Cosas como estar guardando los SHSH, cosas como, por ejemplo, poder instalar los 4 gestores de paquetes, Cydia, Cilio, Zebra Installer, cosas como estar actualizando el jailbreak desde el mismo dispositivo y cosas como lanzarte a bootloop. Entonces, también es algo que no se ha visto en otros jailbreak, a lo mejor se vio más frecuente en este en particular. En un principio eran casos que a lo mejor no eran tantos como para estar haciendo un escándalo, hasta que el equipo finalmente lo admitió. O sea, al punto de que tuvo que escribir Jeff, tuviste una leyenda allí con letras azules en su página web diciendo no ocupen las últimas dos versiones, vamos a lanzar una versión mejorada, y ocurrió. El pasado 19 de agosto lanzaron el nuevo Taurin, la versión 1.07, que incluye un menú de recuperación. Y también hay que estar admitiendo que a pesar del tema de los boot loop, que a lo mejor tarde o temprano le iba a ocurrir a uno u otro jailbreak, eh, crearon todo lo que es una opción para estar recuperando el dispositivo. O sea, tú puedes apagar el dispositivo y encenderlo y te va a aparecer un menú de arranque. Y en ese menú es como te pregunta qué quieres hacer, solucionar los errores del boteo, quieres ingresar al sistema normal, quieres ingresar vía SSH, quieres entrar en modo seguro. Entonces te da 4 opciones que son realmente interesantes para poder estar corrigiendo en caso de que tengas allí algún problema. Entonces, no te pregunté al inicio, pero lo aprovecho de preguntar ahora, pero es tu dispositivo principal, el que anda contigo todos los días. ¿Cuál es? ¿En qué versión de iOS está? ¿Y qué jailbreak usa? ¿Y cuál es tu opinión con Taurin con esta última actualización? Ahorita tengo el iPhone SE de segunda generación en iOS 14.3. Ahora sí que hasta el último de todos los iOS compatibles con esta Taurino o un cover. Eh, en cuestión de cuál usé y cuál estoy usando, ahorita es un cover, pero probé los dos y me iba salteando de uno en otro, ¿sabes? O sea, era lo divertido de, como no tengo como documentos o algo muy importante en el iPhone, no me importa restaurar y volver a dar vueltas en los mismos jailbreak. Ujú. En todo el tiempo que hice eso, finalmente me quedé con un cover y no porque estuviera Taurin mal, sino porque me ofrecía un poquito más de comodidad, por así decirlo. Que me encanta Taurin por Sileo, que de hecho también es una noticia que
que dieron ellos con sus Ajá. actualizaciones, que es un gestor que es demasiado bonito, eficiente Mm, y nunca falla. Pero ahorita el hecho de que Tablin te dé esa versión ya es mucha porque, de hecho, como usted lo comenta, se equivocaron, hay que ser sinceros. sí. En 2 versiones hicieron algo mal. El hecho de que ya lo hayan corregido, ya hayan puesto algo que sería el menú de buteo, ya es mucho, porque hay usuarios que no tienen la experiencia como para decir, mi iPhone ya no prende, mi iPhone ya Ujú. se apagó y ahora, y precisamente, pues Taurin te ayuda a esos usuarios. Yo creo que me voy a volver a pasar a Taurin porque sí, de verdad, ha demostrado buen trabajo y la verdad es que pues, me agrada. O sea, hay que ser sinceros, el trabajo pues, también se aplaude. Sí, la experiencia que yo vivo con Concilio, y teniéndolo ahora en Ancover, es muy buena. Creo que ¿Sí? te va a gustar. O sea, si ya tú ya sabes lo que es vivir con Cilio y cuando lo compara uno con Cilia, es como que ya no quiero volver nunca más a Cilia. O sea, ¿cómo voy a estar usando eso? Porque en realidad las prestaciones que te entrega son muchísimas. Yo siento que este menú de arranque, ¿crees que algún día tenga que estarlo implementando Ancover? No que Ancover esté provocando boot loops, pero ¿crees que sería una buena idea que otros jailbreak estén también abordando esto? Porque puede ocurrir. En el pasado, Uncover, al mismo líder, a Pon2Om, también en una oportunidad, él quedó en bootloop y siendo él el creador de herramientas del jailbreak, no pudo sacar su equipo. O sea, nadie está libre al final de cuentas de que algo pueda fallar con algún tweak o con el jailbreak y que no pueda sacar tu dispositivo que queda atrapado ahí en la manzana de prende, apaga. Entonces, ¿crees que Uncover también podría estar implementando este tipo de menú de arranque menú de recuperación? Eh, en primera instancia, pues hay que recordar que el jailbreak en sí no es el culpable de todo el problema, sino Ujú, los tweaks. Entonces, si nosotros no también. leemos bien las cosas, pues todo puede pasar, ¿no? O sea, la verdad, no hay que echarle la culpa a uno ni a otro, porque los dos son buenos jailbreaks, los dos funcionan bien. En cuestión de que si un cover debería, eso no hay dudarlo, porque pues Ujú, todos tienen problemas. Si tú, usuario que me estés viendo, usas Taurin, te puede pasar y gracias a la actualización de Taurin, otra vez, vale la redundancia, pues puede salir. Un cover, no. Entonces yo creo que debería. Que lo saquen ya es otra cuestión, porque ujú, pues obviamente no creo que Pound quiera copiarle la idea o utilizar esa idea en su jailbreak viniendo de ujú, Gustar. también, Entonces, exacto. pues cada quien, ¿no? Pero debería. De hecho, creo que Manticore igual, si se pone y pues, al parecer no llevan pues, rivalidad, entonces yo creo que le puede prestar la idea. Digo, al fin y al cabo es para nosotros y para el correcto funcionamiento de sus herramientas, ¿no? Ujú. Yo también estoy de acuerdo en eso, que las cosas que son buenas se pueden imitar en pro de la comunidad, de estar ayudando a las demás personas. Y por ahí va la última pregunta, porque esta semana también ocurrió un anuncio bien importante de parte de un desarrollador del mundo del jailbreak, una persona muy inteligente que está lo diciendo y que al mismo tiempo tiene un canal de YouTube, creo que el más popular en habla inglesa. Estamos hablando de George, también conocido como GeoSnow o como iDevice Central, el cual anunció en su cuenta de Twitter e hizo un video para su canal en el cual muestra de que finalmente se terminó uniendo al equipo de Manticore, que apunta a estar lanzando dos herramientas. Una herramienta que sería al más puro estilo como Uncover y Taurin, un archivo .ipa que se puede instalar desde el computador o desde alguna tienda online, sea de pago o gratuita con certificado de desarrollador, que sería compatible hasta ahora hasta iOS 14.3, pero también tienen guardado algo ahí que ha sonado mucho, que es este jailbreak a través de Safari, que sería compatible desde iOS 14.5, 14.5.1 y 14.6. También considerando de que punto 7 y todas las versiones de 14.4 también podrían actualizarse para hacer otra vez de Safari. Bueno, este equipo lleva hace tiempo tratando de sacar a flote su herramienta. Ellos mismos han admitido que han llegado instantes en los cuales como que quedan cortos, como que simplemente dicen no sabemos más allá. Lo hemos intentado todo, hemos estrujado nuestro cerebro y no podemos dar con la solución. Y bueno, han aparecido una que otra persona que ha ido compartiendo ciertos conocimientos. Entre ellos está este chinito de Pattern que estuvo liberando unas cosas importantes en el Black Hat a través de una presentación que él compartió. También está este otro desarrollador, Sahara Mar, que dijo que estaba preparando algo también para hacer que iba a ayudar a estar complementando el JPEG desde Safari. Y así hay varias personas como que quieren ayudar a este jailbreak. Entonces, el mismo GeoSnow estuvo aclarando de que es un jailbreak legal, o sea, en el sentido de que no es algo falso, que le compartieron el código
y yo creo que si hay que confiar en GeoSnow, yo lo hago al menos cuando él dice algo, es muy raro que a alguien le ponga en duda lo que está diciendo él. Entonces, de hecho, él mismo ha demostrado que no ha dado razones para dudar, al menos en el tiempo que yo he estado viendo sus videos. Pero se une finalmente. Dice que va a estar ayudando a este equipo y la pregunta es, lo primero, ¿qué te parece? ¿Crees tú que efectivamente GeoSnow va a ser un aporte para este equipo? ¿Irá a ayudarles realmente? ¿Será que el próximo jailbreak no va a venir de Uncover ni de Taurin, sino que va a ser Manticore en las versiones de iOS que la gente hoy día está esperando de los que no tienen jailbreak? ¿Qué crees que vaya a pasar con toda esta alianza? Pues de hecho compartí cuando vi su noticia, compartí, es como una historia, una noticia que no te esperabas, pero que es bueno oírla. Ujú, Finalmente, entre más ayudan al equipo, Manticore, son un equipo que apenas va empezando, es su primer jailbreak, recordemos que no son como, como Coolstar que ya tiene años en esto, entonces, ujú, pues obviamente se les complica, es como todo, ¿no? Uno no sabe, uno no nace, nace sabiendo, en menos algo como esto. claro. Entonces, es bueno que se haya metido Just Know porque tiene la experiencia, tiene el conocimiento previo de cómo hacerlo. Entonces, yo creo que cosas malas de esto no van a venir, claramente. Exacto. Eso no es como que dudarlo, pero sí es como que de esperar, esto no va a venir a corto plazo y ni creo que tampoco ellos tengan o lancen un jailbreak para estas versiones porque les está costando de por sí las versiones que ya están con 14.3. Exacto. Entonces, pues es cuestión de esperarlos, no de presionarlos ni de hacerles burlas porque finalmente, pues sí, le aseguro que todos los que le hacen burlas terminarán usando esa herramienta para Ujú, probar, para, no sé, el simple hecho de pues, saber cómo es, ¿no? El hecho de que también tengan un proyecto, serían de WebKit, si no me recuerdo. Bueno, ajá. sería por Safari, ¿no? Entonces, también es como que algo innovador y, bueno, no innovador porque ya lo teníamos hace años. O sea, yo me acuerdo cuando hacía jailbreak, hacía los iPhone, me parece que 3 4 no me acuerdo cuál era exactamente, pero bueno, eran buenos tiempos. Pero sí, finalmente, pues ojalá salga algo bueno de aquí a corto plazo, pero bueno, el tiempo lo dirá. Yo siento también eso que es imposible que salga mal detrás de toda esta alianza. Yo creo que también vamos a tener algo positivo. Adelantarnos a los hechos y tener que decir que es un equipo que a lo mejor que no es real, yo creo que sería pecar eh, ¿cómo se llama esto? Como de ansioso, de acelerado, de no pensar bien las cosas. Es como hace tiempo atrás había un loco que andaba diciendo que el jailbreak de Uncover estaba muerto y de que no iba a salir más. Entonces, ¿qué ocurrió después? Pidiendo perdón por acelerarte, ¿cierto? Ser demasiado apasionado y sacar la primera idea que se te cruzó la mente y mantenerte firme en ella, porque a lo mejor no había evidencia de que Pwn to Own de Uncover estaba hablando y de repente, ¡pum!, tapabocas. Entonces, y ahora estamos disfrutando de Vancouver, luego vino Taurín, etcétera. Yo siento que sí están, o sea, yo le creo a GeoSnow. Voy a partir de eso, porque antes de decir que le creo a Art Pwnage o C-Pwn, que son los dos integrantes principales de Manticore, era como, ¿y quién son ellos? Bueno, pero ahora entró GeoSnow, alguien con mayor credibilidad, y él mismo está diciendo que es real este jailbreak. Y este tipo de alianzas, hay personas que incluso yo veía los comentarios ahí en Twitter cuando GeoSnow comunicaba esto, que decía, sería genial que esta misma alianza se dé también entre Coolstar, el equipo de Taurín y el equipo de Uncover y poder estar creando una sola con este menú de recuperación que hablábamos recién, o sea, volver como en el pasado, porque ellos antes trabajaban juntos cuando estaban en Electra, en iOS Ujú. 11, eran todos un equipo y ocurrió problemas como de repente ocurre entre cierto, cuando hay varias personas trabajando, ocurre una división, cada uno sigue por su camino, como han continuado hasta ahora. Pero tú crees que sería una buena idea que se unan? Sería, o sea, igual sería complicado porque habría que estar dejando de lado varios, una conversación bien larga habría que tener, ¿cierto? Entonces, pero ¿crees que algún día volvamos a ver esta unión, que la que teníamos en Electra y en iOS 11, y que podamos unirnos finalmente? Porque el tema de las divisiones en el mundo del jailbreak no es nuevo. O sea, en el pasado, cuando estábamos con iOS 4, 5, 6, 7, había un equipo que era muy conocido, así como tan conocido como el de Uncover, era el equipo de los evaders, de los evasores, que tenían una herramienta que se llamaba evasión. Entonces, ellos mismos se terminaron dividiendo contra todo pronóstico y por temas de dinero, porque ahí había una tienda china que se llamaba PP25, creo, que venía luego integrada con el jailbreak de Pangu y después con el de Taiji,
y ofreciendo dinero entre ellos, se traicionaron entre algunos y finalmente se dividieron. Entonces, pasados unos años, cuando ocurrió lo mismo en iOS 11, era como que hoy se repetió otra vez la historia. De los evaders, nunca más se reunieron, nunca más sacaron un jailbreak, pero al menos con Coolstar y Pontoon ellos sí sacaron un jailbreak, pero verlos juntos otra vez. ¿Crees tú que pueda ser posible o es demasiado loco tener esa idea? Pues algo me ha enseñado la vida, la corta vida que he tenido es nunca digas nunca. Entonces, eh, las posibilidades son infinitas. El hecho de que se hayan distanciado por problemas que no conocemos, porque pues no sabemos, pues solamente ellos en un momento pues verán la posibilidad o la necesidad, porque generalmente pues siempre es eso, ¿no? O sea, a veces quizá no es por mucho por gusto, pero sí por necesidad, pero ojalá pues sea por gusto. Entonces, ¿saldría algo bueno de ahí? Obviamente, digo, o sea, dos cerebros trabajando y muy grandes en Así es. eso, pues ya es como que mucho, y no podemos pedir nada. Es más, hasta si cobran su herramienta, yo la pago, ¿eh? O sea, porque sí es algo como que sería muy, Se muy lo increíble merece. ver eso. Sí, o sea, el, tampoco muy cara, ¿no? Pero sí, sí se la compraría. Ujú. Y pues ojalá, digo, la verdad pues, es que no conozco sus mentes, no conozco el por qué, pero sería genial, o sea, eso creo que todos aquí en lo que están viendo serían que sí, Yo creo que, definitivamente. de hecho, ya hay personas, el otro día me topaba con un comentario de alguien de Chile que me decía, te pago si me haces el jailbreak. O sea, a ese nivel, estaba pagándome $50, te lo pago. Y lo único que hice, loco, es que acá está el tutorial. Sí, y de hecho tenía el teléfono en 14.3, o sea, lo tenía todo, o sea, Sí, sí, ¿qué sí, más lo tenía querí? visto. Pero hay personas que hoy día están en 14.4, punto 5, punto 6, y yo creo que estarían dispuestos a pagar por un jailbreak. Yo creo Sí, que les definitivamente. motivaría también a ellos, porque cuando hay dinero de por medio, obviamente tú sabes que tienes como algo, como una responsabilidad con tu gente. Es como Riley Tust, que es el desarrollador de Alstor, que yo creo que revisé eso unos meses atrás y él estaba recibiendo $15,000 al mes. $15,000 al mes, o sea, es mucha gente la que está en el Patreon de Alstor. Y claro, él tiene todo un equipo, pero con esa responsabilidad obviamente le he impuesto algo de que tengo que estar trayendo novedades a los usuarios de mi herramienta. O sea, como que está cada vez aprendiendo, capacitándose, y a lo mejor podríamos tener a gente en el Jailbreak de esa manera, pero por ahora no se ve. Por ahora es simplemente un sueño, una utopía, algo que sin duda beneficiaría a la comunidad en tiempos de sequía como lo que nos encontramos ahora. Pues ahora sí que dicen que aquí en México como le decimos, con dinero baila el perro, ¿no? Entonces, pues ojalá alguien nos pueda motivar, ¿no? Sí, pues. De alguna forma, porque si hace falta. Yo digo, yo sé que cuántos meses han pasado sin un jailbreak, por lo menos en versiones posteriores, desde marzo, si no Ujú. mal recuerdo. Marzo fue Entonces, con Taurin el último. entonces pues ya llevamos varios meses y la gente se desespera. La gente Ujú. necesita un jailbreak, entonces, ¿Cuánto pagarías? $10, $20, $1. si ellos me dijeran, ¿sabes qué? Con esto, y de hecho es lo que dijo Jon Snow, que ellos, Manticore está pidiendo, pero para él, para Manticore, no para Jon Snow, para Ujú, equipos, y precisamente yo les daría incluso $10, $20, estaría bien para que ellos prueben, más en mi dispositivo que el que tengo. Cómprate un iPhone ujú. SE 2, pero pruébalo chido, o sea, prueba lo que quede bien. Con Así eso es. yo Yo, estoy. yo creo que también sería un buen precio y que busquen la manera a lo mejor de no estar pirateando la herramienta. O sea, no sé, que te registren el UDID del dispositivo, que puedan buscar alguna manera de hacer un jailbreak y que las personas efectivamente lo puedan disfrutar. Y claro, al final tú sabes que la gente lo va a querer todo gratis, tú con tus temas, yo creo que eres más que alguien que puede hablar con toda autoridad y testigo, con evidencia de cómo la gente a veces actúa de esa manera irracional, pero sería al final de cuentas para estarle apoyando. A pesar de que el equipo de Uncover tiene su Patreon, no hay mucha gente que está ahí a lo mejor apoyando como los que se merece, por decirlo de una manera, porque en realidad el trabajo que ellos nos ofrecen es increíble. O sea, si se llegan a unir, yo podría decirte que el Padawan superó a su maestro Jedi. O sea, el líder era Coolstar y más Ujú. abajo venía Pontuon, pero ya las cosas han cambiado tanto de que ahora él está mucho más arriba. Entonces, Sí, 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 pero sin duda. en cuanto a conocimiento, no sé si a ego, en el pasado les gustaba molestarse, si te das cuenta, si recuerdas ahí en Twitter, los dos se tiraban fuego, pero muy seguido. Al final, Pontuon como que empezó a cambiar su actitud en iOS 13, pero y luego se perdió hasta que dijimos estaba muerto, no hay señales de vida de él, pero luego volvió.
que fue lo bueno al final de cuentas. Pero vamos a ver cómo termina toda esta historia. Que aclarar que el jailbreak no debe ser de costos. Me refiero a donaciones para incentivar el proceso, Ah, ya, ok. más no que cueste el jailbreak, porque muchos igual se confundieron ahorita Ah, de que ya. cueste el jailbreak. No, 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 no. Al finalmente pues va a ser libre, pero, o sea, las donaciones, por así decirlo, ¿vale? Pues no Ujú. se confundan, porque no quiero que se Ah, ya, espanten ok. que el jailbreak va a No, ser de paga, ni mucho menos. No, no, no. yo sí hablaba de un jailbreak de pago. A mí sí me gustaría que fuera de pago. ¿Sí? Me gustaría que y pensando en ellos, porque donaciones hay veces que no son las. Imagínate, o sea, al final es como ir a comprar algo al Oxxo, ¿cierto? O sea, yo entrego mi dinero y me pasan algo a cambio. Ujú. Entonces, hay algunos que están dispuestos a pasar a entregar dinero sin esperar nada a cambio. Está bien, al final cada uno hace lo que desee con su propio dinero, es su capital. Pero al final, lo que sea para que esta gente diga, ah, lo voy a sacar. Acá está el Ujú. jailbreak. Sí, Entonces, sí, sí. eso es lo que estamos esperando y poder estarlo disfrutando, que sería lo ideal. Y también vamos a estar esperando y disfrutando tu nuevo tema. Atentos allí a la cuenta de Twitter de Jeff Moon para que estén pendientes cuando ocurra esta liberación. Pero pues ojalá puedan apoyarme más que nada para la escuela, porque precisamente va a ser un gasto para eso. Y Ujú. pues a mí me da mucho orgullo que decir que pues diseño y estudio en la universidad, cosas que ni siquiera sé que tienen que ver, pero pues vaya, le voy dando. Entonces, pues desde aquí los saludo, les mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias de nuevo, profesor. Se despide el profe desde Arica, Chile, y don Jeff Moon desde México. Nos vemos mañana con otro video.